Febrero 6. Censo de los levitas. Números 3, 14 al 20. El Señor habló con Moisés en el desierto de Sinaí y le dijo: Cuenta a todos los varones hijos de Leví mayores de un mes, por familias y según el orden de las familias de sus antepasados. Moisés lo contó tal y como le fue ordenado, conforme a la palabra del Señor. Los hijos de Leví por sus nombres fueron Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Gersón por sus nombres y familias fueron Libni y Simei. Los hijos de Coat por sus familias fueron Amirán, Isaac, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari por sus familias fueron Mali y Musi. Estas son las familias de Leví según las familias de sus antepasados. La familia de Gersón. Números 3, del 21 al 26. Las familias de Lipsi y las de Simei eran de la familia de Gersón. Todos los varones mayores de un mes que fueron contados eran 7,500 en total. Las familias de Gersón acampaban en el ala occidental a espaldas del tabernáculo. El jefe de la tribu de los gersonitas era Eleazar, hijo de Lael. En el tabernáculo de reunión, los hijos de Gersón estaban a cargo del tabernáculo, de la tienda y su cubierta, de la cortina a la entrada del tabernáculo de reunión, de las cortinas del atrio y de la cortina a la entrada del atrio, es decir, la que estaba junto al tabernáculo y alrededor del altar, lo mismo que de las cuerdas para todo su servicio. La familia de Coat. Números 3, del 27 al 32. Las familias de los amiranitas, isaritas, hebronitas y usilitas eran de la familia de Coat. El número de todos los varones mayores de un mes era de 8,600 y estaban a cargo de la vigilancia del santuario. Las familias de los hijos de Coat acampaban en el ala sur, a un costado del tabernáculo. El jefe de la tribu de las familias de Coat era Elisafán, hijo de Uziel. Ellos estaban a cargo del arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que se ministran y el velo con todo su servicio. El jefe principal de los levitas y el jefe de los encargados de vigilar el santuario era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. La familia de Merari. Números 3, del 33 al 37. Las familias de los malitas y musitas eran de las familias de Merari. Los varones mayores de un mes que fueron contados, conforme al número de todos ellos, eran 6,200. El patriarca de la tribu de Merari era Suriel, hijo de Abijail. Ellos acampaban en el ala norte, a un costado del tabernáculo. Los hijos de Merari tenían a su cargo la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus bases y todos sus enseres con todo su servicio, las columnas que rodeaban el atrio y sus bases, estacas y cuerdas. Moisés y Aarón. Números 3, 38 y 39. Moisés y Aarón y sus hijos acampaban en el ala oriente delante del tabernáculo de reunión, y tenían a su cargo la vigilancia del santuario, en lugar de los hijos de Israel. Si algún extraño se acercaba, era condenado a muerte. Todos los levitas, varones mayores de un mes, que Moisés y Aarón contaron por sus familias conforme a la palabra del Señor, fueron 22,000. Deberes de los coatitas. Números 4, del 1 al 15. El Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo: De entre los hijos de Leví, cuenten a los hijos de Coat por sus familias y según las familias de sus antepasados, a todos los que tengan más de 30 años y hasta 50 años de edad, y anótenlos en los grupos que servirán en el tabernáculo de reunión. Este va a ser el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo. Cuando el campamento haya de mudarse, Aarón y sus hijos vendrán y desarmarán el velo de la tienda, y con él cubrirán el arca del testimonio.
y sobre ella pondrán la cubierta de pieles de delfín, y extenderán un paño todo de azul, y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul, y sobre ella pondrán los platones, las cucharas, las copas y los tazones para las libaciones. También sobre ella estará el pan continuo. Extenderán sobre ella un paño carmesí, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de delfín, y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos los utensilios del aceite con que se sirve, y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de delfín, y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul, y lo cubrirán con las cubiertas de pieles de delfín, y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio que se usan en el santuario, y los pondrán en un paño azul, y los cubrirán con una cubierta de pieles de delfín, y los colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar, y extenderán sobre él un paño de púrpura. Pondrán sobre él todos los instrumentos de que se sirve, es decir, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, y todos los utensilios del altar. Extenderán sobre él la cubierta de pieles de delfín, y le pondrán las varas. Y cuando Aarón y sus hijos acaben de cubrir el santuario y todos sus utensilios, y haya de mudarse el campamento, vendrán después los hijos de Coat para llevarlos, pero no deberán tocar ninguna cosa santa para que no mueran. Estas serán las tareas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Las responsabilidades de Eleazar. Números 4:16. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará a cargo del aceite del alumbrado, del incienso aromático, de la ofrenda continua y del aceite de la unción. Es decir, estará a cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que esté en él, así como del santuario y de sus utensilios. Advertencia a los coatitas. Números 4 del 17 al 20. El Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo: No hagan que la tribu de las familias de Coat sea eliminada de entre los levitas. Para que sigan viviendo y no mueran cuando se acerquen al lugar santísimo, deben hacer lo siguiente. Aarón y sus hijos vendrán y les darán a cada uno su oficio y su cargo. Y cuando cubran las cosas santas, no deben entrar para ver, de lo contrario serán condenados a muerte. Deberes de los gersonitas. Números 4, 21 al 28. El Señor habló con Moisés y le dijo: Levanta también un censo de los hijos de Gersón, según las familias de sus antepasados. Cuenta a todos los varones mayores de 30 y hasta 50, es decir, todos los que entran en grupos para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de las familias de Gersón para ministrar y llevar será el siguiente. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de delfín que va encima del tabernáculo, la cortina de la entrada del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio, que está cerca de este y del altar alrededor, sus cuerdas, todos los instrumentos de su servicio y todo lo que se hará para ellos. Ese será su servicio. Todo el ministerio de los hijos de Gersón, en todos sus cargos y en todo su servicio, será según lo ordenen Aarón y sus hijos. Ustedes les encomendarán el cuidado de todos sus cargos. Este será el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión. Su servicio estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Deberes de los meraritas. Números 4 del 29 al 33. Haz también un censo de los hijos de Merari, según las familias de sus antepasados. Cuenta a todos los varones mayores de 30 años y hasta 50 años, es decir, a todos los que entran en grupos para servir en el tabernáculo de reunión. Las obligaciones de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión serán las siguientes: llevar las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus bases,
las columnas del atrio alrededor y sus bases y sus estacas y cuerdas con todos sus instrumentos y todo su servicio. Consignarás por nombre todos los utensilios que ellos deben transportar. El servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Coatitas para ministrar. Números 4, del 34 al 37. Moisés y Aarón, los jefes de la congregación, levantaron el censo de los hijos de Coat, según las familias de sus antepasados, y contaron a los varones mayores de 30 años de edad, y hasta los de 50 años, es decir, a todos los que entraban en grupos para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los varones contados por sus familias fueron 2.750. Estos fueron todos los varones contados de las familias de Coat, que ministran en el tabernáculo de reunión. Moisés y Aarón los contaron, tal y como el Señor lo ordenó por medio de Moisés. Gersonitas para ministrar. Números 4 del 38 al 41. Los varones contados de los hijos de Gersón, según las familias de sus antepasados, mayores de 30 años y hasta de 50 años, es decir, todos los que entran en grupos para ministrar en el tabernáculo de reunión, fueron 2.630 los contados por sus familias, según las familias de sus antepasados. Estos son todos los varones contados de las familias de los hijos de Gersón, los cuales ministran en el tabernáculo de reunión, y que Moisés y Aarón contaron por mandato del Señor. Meraritas para ministrar. Números 4, del 42 al 45. Los varones contados de la familia de los hijos de Merari, según las familias de sus antepasados, es decir, todos los mayores de 30 años y hasta de 50 años que entran en grupos para ministrar en el tabernáculo de reunión, fueron 3.200. Contados por sus familias, estos fueron los varones de las familias de los hijos de Merari, contados por Moisés y Aarón, según lo ordenó el Señor por medio de Moisés. Total de levitas para ministrar. Números 4, del 46 al 49. Todos los varones levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron según las familias de sus antepasados, mayores de 30 años y hasta de 50, es decir, todos los que entran para ministrar en el servicio y estar a cargo de alguna tarea en el tabernáculo de reunión, fueron 8.580. Cada uno de ellos fue contado según su oficio y según su cargo, tal y como el Señor lo ordenó por medio de Moisés, que los contó tal y como le había sido ordenado. Censo de los primogénitos. Números 3, del 40 al 43. El Señor le dijo a Moisés: cuenta a todos los primogénitos de los hijos de Israel, varones mayores de 1 mes, y por sus nombres. Toma para mí a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Toma también a los animales de los levitas en lugar de todas las primeras crías de los animales de los hijos de Israel. Yo soy el Señor. Y Moisés contó a todos los primogénitos de los hijos de Israel, tal y como el Señor se lo había ordenado. Y todos los primogénitos varones mayores de 1 mes, conforme al número de sus nombres, fueron 22.273. Redención de los primogénitos. Números 3, del 44 al 51. El Señor habló con Moisés y le dijo: toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y a los animales de los levitas en lugar de sus animales. Los levitas son míos, yo soy Jehová. Para el rescate de los 273 primogénitos de los hijos de Israel, que exceden a los levitas, tomarás por cabeza 5 monedas de 10 gramos de plata cada una, que es el peso oficial del santuario. Ese dinero del rescate, por los que exceden, se lo darás a Aarón y a sus hijos. Moisés tomó el dinero del rescate de los que excedían al número de los redimidos por los levitas, así que de los primogénitos de los hijos de Israel recibió un total de 1.365 monedas de plata de 10 gramos cada una, conforme al peso oficial del santuario.
Esa plata Moisés la entregó a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra del Señor y según lo que el Señor le había ordenado.